Hola Iglesia Revive y amigos que nos acompañan en este servicio en línea. Gracias por dar de su tiempo. Me toca continuar con la serie en la cual hemos estado las últimas 5 semanas, Encuentros en el Hogar. Hace unas semanas atrás la pastora Noemí introdujo esta serie y vimos cómo la iglesia del Nuevo Testamento nació en un hogar. Fue en un hogar donde comenzó este movimiento que hoy nosotros conocemos como la Iglesia de Jesucristo. Ahí lo vimos en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, donde el Espíritu Santo vino a empoderar a los 120 y de allí comenzó a dar vida lo que hoy usted y yo somos parte de esto, la Iglesia del Señor. Es para mí un honor poder continuar esta serie y para darle título a lo que Dios ha puesto en mi corazón, el título de este mensaje es Hay un milagro tocando a tu puerta. Hay un milagro tocando a tu puerta. Y quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 18. Me gusta leerlo para que no se nos pierdan los detalles de lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Mire, dice así: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. En otras palabras, 16 soldados estaban a cargo de Pedro que no se escapara y Pedro estaba esperando su juicio el próximo día. Mire lo que dice: Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, mire versículo 5, mientras Pedro estaba encadenado bajo la supervisión de estos soldados, mientras él estaba en la cárcel, mire lo que pasaba. La iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. No había manera que Pedro se escapara de este lugar. Miren lo que pasa en versículo 7. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo Pedro pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Quiero enfatizar eso. La puerta que no tenían llave, estoy seguro que tenía candado. Vemos que sobrenaturalmente la puerta por sí sola se abrió. De esa manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Versículo 11. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Era cosa seria, hermano, amigo oyente. Vemos que uno de los discípulos, Santiago, lo acababan de matar. Tenía Pedro razón por tener temor, por estar ansioso. Era una situación bastante importante y delicada. Mire lo que dice el versículo 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María. Vemos que Pedro salió de la cárcel. Esta puerta se abrió por sí sola. ¿Y para dónde va Pedro? Va a la casa de María. Vemos un encuentro en otro hogar.
Hay un milagro tocando a tu puerta. Escucha bien, la madre de Juan Marcos, me encanta esto, dice, donde muchos se habían reunido para orar. Al principio de este pasaje, aquí en capítulo 12 de Hechos, vimos que la iglesia oraba. La iglesia estaba orando. Y vemos aquí en este versículo 12 que la iglesia estaba reunido en un hogar, en la casa de María, y estaban reunidos simplemente para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Imagínate estar orando para que Dios haga un milagro y que ese milagro toque a tu puerta, y cuando toca a tu puerta no le abres, porque no sabes qué hacer con lo increíble de lo que estás experimentando y estás viendo con tus ojos. Mire la respuesta de aquellos que estaban orando para que este milagro suceda. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígale a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Quiero en unos minutos compartir con ustedes tres cosas de este pasaje. Lo primero que quiero compartir es, vamos a ver el pueblo que oraba, la gente que oraba, el pueblo que oraba. Lo segundo que vamos a ver es el propósito de la oración. Vemos el pueblo dedicado a la oración, la gente dedicada a la oración. Vamos a ver el propósito de la oración y vamos a terminar viendo el poder, el resultado, el poder de la oración. Vemos al principio de este pasaje que habla y dice que la iglesia estaba orando. Y esta iglesia la vemos en el versículo 12 de este pasaje. Era el grupo de hermanos, aquellos que Pedro fue a buscar cuando él salió de la celda, cuando él salió de esa prisión. Él fue a reunirse con aquellos que estaban reunidos en un hogar, la iglesia, orando para que Dios hiciera un milagro para Pedro. ¿Quién es la iglesia? Pregunto. Esta palabra iglesia deriva de la palabra griega eclesía, que significa los llamados o los enviados. Otra versión dice la asamblea convocada. Usted se pregunta, o quizás se ha preguntado, ¿llamados a qué? Sabemos que a través de la escritura sabemos que la iglesia fue llamado de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. En nuestro pecado, en nuestro error, nosotros vivíamos en oscuridad, vivíamos en confusión, pero ya que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, somos llamados de vivir en tinieblas, en confusión, a la luz admirable, a la esperanza que Jesús nos ofrece. Pero también la iglesia es llamada a cumplir la misión de Jesucristo o la asignatura de la iglesia. ¿Y cuál es esa? Se pregunta. Es predicar el evangelio a toda criatura. Que este mensaje no cese. Que este mensaje de esperanza, estas buenas nuevas de que Cristo vino a dar su vida para perdonar a todo pecador y ofrecer salvación y ofrecer perdón de pecado. Que este mensaje se le dé a todos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y somos llamados a ser discípulos. Mateo 28, 19 dice, haced discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos. Eso sugiere que esta asamblea, aunque era una reunión, una comunidad, como se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, un cuerpo, escuche bien, la iglesia nunca fue definido por una estructura física llamada edificio, catedral, sinagoga o templo, sino que la iglesia es, escuche bien, un movimiento, es poder.
Y para que usted entienda lo importante de este grupo de personas, la gente de oración, el pueblo de oración, aquellos que se dedicaban a pedirle a Dios por un milagro, quiero que usted vea conmigo qué es la iglesia. Lo primero que vemos es que la iglesia es un cuerpo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice: todos ustedes conjuntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Aunque no estamos reunidos ahorita físicamente dentro de un edificio, dentro de un templo, de una iglesia, nosotros en sí formamos parte del cuerpo. Cada uno tenemos una función. Usted ve allí en 1 Corintios que el apóstol Pablo dice: la oreja no le puede decir al ojo no te necesito, o el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Como cuerpo, como parte de esta iglesia, tengamos cuidado de no menospreciar otras partes del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia también es la familia de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 19 al 20. Dice: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Vemos que la iglesia es un cuerpo, pero la iglesia también es una familia. Cuando el apóstol Pablo está discipulando a Timoteo, vemos que en 1 Timoteo 3, 14 al 15 habla acerca de cómo conducirnos, cómo vivir dentro de la familia de Dios. Espero ir pronto a verte, dice, pero te escribo esto para que si me retraso sepas cómo debes portarte cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Quizás te preguntas por qué estoy dando esta explicación en cuanto a la historia que acabamos de leer. Ahorita te lo voy a explicar. Quiero continuar compartiendo contigo quién es la iglesia, para que puedas ver con tus ojos, con tu mente, con tu entendimiento, que cuando escuches a alguien decir, escucha bien, la iglesia está orando por ti, tú entiendas que hay un cuerpo orando por ti, hay una familia orando por ti, pero también la iglesia es un ejército. Mire lo que dice Efesios 6, 10 al 18, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Usted ve que como iglesia somos llamados a defender, a pelear, a luchar, a ponernos una armadura. Solamente necesitamos armadura si vamos a estar al riesgo, al peligro de ir a batalla. Mire lo que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente, escuche bien, preparados. Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia. La iglesia es un ejército. Cuando leímos esta historia en Hechos 12, vemos que la iglesia estaba orando. Vemos que estaban orando fervientemente, creyendo a Dios, luchando en lo espiritual por
el auxilio, por la salvación, el rescate de uno de los suyos. Alguien que era parte de su familia, Pedro. Pero ¿sabes qué? La iglesia también es un lugar donde podemos ser sanados. La iglesia es un hospital. Cristo siendo el fundamento, la roca, que de allí nace la iglesia, nuestro fundamento. Dice, Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. También dijo en Lucas 5, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que creen ser justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. Estoy seguro de que cuando Pedro experimenta este milagro de ser liberado de esta celda, de esta cárcel, de esta prisión, de pasar 16 soldados, ver que las cadenas se le caen de sus muñecas, estoy seguro que cuando él llegó a la casa de María para tocar la puerta y ver que había un pueblo allí orando por él, estoy seguro que él se acordó de las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del Hades, escucha bien, no prevalecerán contra el poder de la iglesia. En ver esta historia, yo quiero que tú veas que cuando la iglesia entiende el poder, la fuerza que nosotros somos dentro de la familia de Dios, somos un cuerpo, somos una familia, somos un ejército, somos hospital, y muchas veces en diferentes etapas de la vida somos recipientes de los beneficios de lo que la iglesia es, pero en otras ocasiones somos parte de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y cuando la iglesia, escuchen bien, cuando la iglesia se une a buscar de Dios y se unifica para creerle a Dios por algo sobrenatural, escucha bien, las puertas se abren, las cadenas caen, los muertos son levantados, los adictos son liberados, los deprimidos reciben gozo cuando la iglesia se une a buscar y a creerle a Dios por un milagro sobrenatural. Vemos el pueblo de la oración, la gente de oración, pero ahora quiero que veamos el propósito de la oración. Vemos en Hechos 12:12, en la historia, en el pasaje que acabamos de ver, dice, muchos, la asamblea, los llamados, la iglesia, se habían reunido para orar. Y hay dos aspectos de la oración que debemos aprender. La primera es la unidad de la oración. Cualquier diferencias que existan dentro de nosotros, cualquier preferencia que exista, que nos divida, escuche bien, dentro de la unidad de la oración tenemos que poner a un lado esas diferencias y unirnos y estar de acuerdo para lo que le vamos a creer a Dios. Esto es sin duda un secreto para la oración que prevalece. Jesucristo mismo dijo en Mateo 18:19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen, dígalo conmigo, de acuerdo, unidad, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿No te has dado cuenta cómo el enemigo quiere traer división dentro del cuerpo de Cristo? Muchos de nosotros adoramos al mismo Dios, pero por preferencias dejamos que el enemigo nos divida. Y por eso cuando oramos, no hay resultado. No hay resultado. Cristo mismo dijo, así conocerán si en verdad son mis discípulos, si se aman el uno al otro. ¿Y sabes cómo el amor se demuestra? Cuando estamos dispuestos a poner al lado nuestras diferencias y unirnos en lo que nosotros le vamos a creer a Dios. ¿Y sabes qué requiere la unidad hoy? Requiere la unidad para que nosotros veamos que Dios sane nuestra tierra, nuestro mundo, nuestras iglesias. Ponga al lado aquello que nos divida y entendamos que lo que nos une es que
tú tanto como yo como tú, como usted, somos perdonados por la misericordia de Jesucristo. Y Cristo aquí nos dice la importancia de la unidad. El salmista también hablaba de esto. Me encanta este salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos en armonía. ¿Y qué pasa cuando hay unidad? ¿Qué pasa cuando hay armonía? Cuando hay un esfuerzo y un interés de no dejar que las cosas nos dividan. Dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Otra versión dice, porque allí Jehová declara, la palabra de Dios declara bendición y vida eterna. Regresemos a cómo comenzamos esta serie, Encuentros en el Hogar. Hechos capítulo 2, los 120 en el aposento alto, esperando la llenura, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo los encontró el Espíritu Santo? Dice, estaban todos unánimes, unidos, un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo anhelo. Regresemos a quien es la iglesia, la familia de Dios. Aprovecha lo que estamos viviendo como mundo, porque todo lo estamos viviendo. Quizás aislado, dicen distanciamiento físico. El mundo nos está dejando saber, aléjense el uno del otro, pero ¿sabes qué nos une? El Espíritu Santo que vive dentro de ti. Nos une y nos vamos a unir y creerle a Dios por un milagro de sanidad en nuestro mundo, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Lo segundo del propósito de la oración, la primera es la unidad, lo segundo es la urgencia de la oración. Yo sé que quizás muchos de ustedes no lo han visto, pero por ahí yo lo he visto. Hay gente que en verdad tiene necesidad de un milagro, pero no hay urgencia para buscar de Dios. ¿Sabes por qué no hay urgencia? Porque buscar a Dios requiere que dejemos nuestra comodidad, que dejemos aquello que quizás ocupa nuestro tiempo, ocupa nuestros recursos. Y vemos que este pueblo, esta iglesia aquí en Hechos 12, escuche bien, ellos no estaban orando por su necesidad. Ellos no estaban orando, Señor, bendíceme a mí. Ellos no estaban orando, Señor, por favor, cuídanos a nosotros. Ellos estaban orando, nuestro hermano Pedro está encarcelado por predicar el evangelio de Jesucristo. Y si matan a nuestro hermano Pedro, si matan al apóstol Pedro, no solamente lo matan a él, no solamente nos va a doler, pero van a silenciar una de las voces que Dios está usando. Escucha bien, usando para llevar este mensaje. Tiene que haber urgencia cuando nosotros oramos. Y lo vemos ahí en el versículo 15. Dice, la iglesia oraba, me encanta esta palabra, fervientemente. No cesaban. Dice la palabra, orad sin cesar. No paremos de buscar, de decir lo que decía el salmista David en tus dichos. Yo he guardado en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar. En otras palabras, debe de haber un deseo, un anhelo de siempre estar buscando, hablando con Dios, anhelando su palabra, anhelando su presencia. Esto es sin duda un secreto, otra vez, para la oración que prevalece. La unidad en la oración y la urgencia en la oración. Vemos el pueblo de oración, la gente que oraba, vemos el propósito de la oración y terminamos, escucha bien, con el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que sin duda, cuando oramos, vemos el poder de la oración. Miren lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Si me permites, te invito a que pienses en algo que tú necesitas de parte de Dios ahorita. Y si puedo animarte a que no lo hagas por cosas materiales. Mira lo hermoso de Dios, dice su palabra, que si nos deleitamos en Él, Él concede las peticiones de nuestro corazón.
Pero quiero hablar a aquellos que quizás se encuentran en necesidad de un milagro, que las cosas materiales, dinero no te lo puede dar. ¿Sabes cómo vas a obtener ese milagro? Porque yo vengo a dejarte saber, a declarar sobre tu vida, sobre tu situación, que Dios puede. Dios tiene el poder. Dios puede. Dilo conmigo, Dios puede. Dios puede. Pero Él puede de esta manera. Requiere que te unas a la familia de Dios. Únete con personas que van a creer contigo que la mano poderosa de Dios se mueve, se puede mover, desea moverse en tu vida, en tu situación, en tu circunstancia, en tu familia, en tu cuerpo. Pero también sucede, escucha bien, cuando tú lo haces urgente. Tiene que haber una urgencia. Yo tengo que buscar de Dios. Señor, yo te necesito. Necesito de tu presencia. El pastor Tony Evans, uno de mis pastores que enseña, siempre me bendice, dice esto acerca de la oración. Dice, la oración es el método divino autorizado para acceder a la autoridad celestial para la intervención terrenal. Déjeme te lo repito. La oración es el método divino autorizado para acceder a la autoridad celestial para la intervención terrenal. Esta palabra intervención es sinónimo a la palabra intercesión. Que hay algo que viene y se para en la brecha. Cuando Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, dice, cuando oren, digan esto: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Que haga intervención. Que aquí lo que vivimos en el mundo es temporáneo, pero creemos que los privilegios del cielo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Que haga intervención, y el pueblo de Dios orando hace intercesión. Cuando el ejército de Dios, cuando la familia de Dios, cuando el hospital de Dios, cuando el cuerpo de Dios se une, lo que nosotros hacemos es intercedemos para que haga una intervención del cielo y traiga el milagro que usted y yo estamos anhelando. ¿Qué pasó? Vamos a ver el poder, el resultado de la oración aquí en Hechos capítulo 12. Dice que la puerta, nadie tenía llave para esa puerta. Cuando Pedro declara a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, dice, y te daré las llaves del reino. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates, Él nos dio las llaves. Puertas se van a abrir sobrenaturalmente. Lea la historia otra vez. Dice, se abrieron solas. Muchos de nosotros, antes de que viniera esta cuarentena, estábamos tan frustrados porque estábamos tocando en muchas puertas que no se abrían. Oportunidades, negocios, o quizás puertas de libertad. Eres esclavo a una adicción, a una depresión, a una ansiedad, a un problema. Y has estado tocando, Señor, libérame, Señor, sálvame, Señor, sácame de esto. Escúchame bien, la iglesia está orando por ti. El ejército de Dios está orando por ti. La familia de Dios está orando por ti. Lo estamos haciendo en unidad. Le estamos creyendo a Dios por libertad. Lo estamos haciendo con urgencia. ¿Y sabes lo que va a pasar? El resultado va a ser que el poder de la oración se va a derramar. Y esas puertas que estaban bien cerradas, Dios, por su poder divino, a través del clamor de la iglesia, que dice su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Que fue exactamente lo que le pasó a esta iglesia orando en esta casa, que cuando el milagro vino a tocar a su puerta, dice la palabra que Rode reconoció la voz de la persona que ellos anhelaban ver, pero no lo podía creer. Y cuando regresó a contarle a aquellos que estaban orando por este milagro, ¿qué dijeron? ¿Estás loca? ¿Cómo es posible? Porque lo que ellos estaban orando, estaban pidiendo algo imposible. Pero queremos acordarles, yo mismo me quiero acordarme a mí mismo, que le servimos al Dios de lo imposible. Al Dios que todo lo puede, que no existen soldados, escuadrones, candados,
puertas que Él no pueda abrir, que Él no pueda romper. Dios es un Dios que todo lo puede. Escucha bien, y a la puerta estaba tocando el milagro que se llamaba Pedro. Y cuando vinieron a abrir la puerta, abrieron y vieron con sus ojos, se quedaron asombrados de que lo que le estaban pidiendo a Dios, Dios lo hizo. Nuestra oración para ustedes, amigos, hermanos, oyentes, aquellos que están dando de su tiempo para escuchar, escucha bien, estamos orando como iglesia. Quiero que te imagines quién es la iglesia. El ejército de Dios. ¿Quién es la iglesia? La familia de Dios. ¿Quién es la iglesia? El hospital donde tú puedes ser sanado, donde tú puedes recibir descanso. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y en diferentes etapas de la vida vamos a recibir de la iglesia y vamos a dar siendo parte de la iglesia. Es lo hermoso de lo que nosotros podemos ver en este poderoso encuentro en el hogar. Estamos orando por ustedes. Si deseas oración específicamente por algo, atrévete a darnos a nosotros el privilegio de unirnos. ¿Te acuerdas? El propósito de la oración? Tiene que haber unidad, tiene que haber urgencia. Mándanos un correo electrónico, connect@lifeatrevive.com, o mándanos un mensaje aquí por YouTube, por Facebook. Anhelamos unirnos, a poner al lado nuestras preferencias y unirnos a lo que le estamos creyendo a Dios. Estoy seguro, escucha bien, estoy seguro que Dios está por tocar la puerta de alguien y sanidad viene a tu casa. Provisión viene a tu casa. Paz viene a tu casa. Gozo está tocando la puerta. Reconciliación familiar viene a tu hogar. Milagros financieros vienen a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque le estás creyendo a Dios y Dios en su poder, Dios lo puede hacer posible. Nosotros como iglesia estamos orando por el mundo. Estamos orando por lo que Dios está haciendo. Creemos que todo pasa porque Dios lo permite. Y como pueblo queremos hacer lo que esta iglesia estaba haciendo, buscando fervientemente, intercediendo, parándonos en la brecha por aquello que Dios está listo por hacer. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia, por estar con nosotros en este día. Yo oro por cada oyente, cada familia que nos está viendo, que está escuchando, personas que quizás identificaron cuando hablábamos acerca de esas puertas que no abren, puertas que no permiten que uno salga, o puertas que no abren, que no permiten que uno entre. Señor, creemos en el poder de la oración. Sabemos que el propósito es de que haya unidad. Yo me uno hoy, Señor. Yo uno mi fe a la fe de mis hermanos, de mis amigos, creyendo, Señor amado, por sanidad, por provisión, por salvación, por libertad, por gozo, por todo aquello que para ti, Señor, es tu divino propósito para sus vidas. Te damos gracias, Señor amado, por estar con nosotros. Te damos gloria, te damos honra. A ti te adoramos porque eres un Dios fiel, Señor amado. Y te damos gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Paz de Dios, Iglesia Revive. Por favor, conéctese con nosotros. Dios les bendiga. ¿Qué mensaje escuchamos el día de hoy? Cada semana, en cada sermón que se ha predicado, Dios ha ido edificando sobre esta verdad, que no necesitamos un templo para poder ser usados por Dios. Que podemos usar nuestras casas, que nuestras casas pueden ser un instrumento para que el reino de Dios se siga extendiendo. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra serie Encuentros en el Hogar, pero la conversación no termina acá. Yo les animo a que nos manden un email a connect@lifeatrevive.com si quieren comenzar una nueva relación con Jesucristo, si quieren más información de lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy, o si quieren ser parte o unirse a un grupo de vida el día de hoy. De verdad que para nosotros aquí siempre es un privilegio poder servirles de esta manera. Y esperamos poder vernos en la próxima oportunidad y volver a adorar a Dios juntos. Dios les bendiga y Dios les guarde.